Gracias una vez más por permanecer con nosotros. Bueno, ahora en este segundo bloque vamos a escuchar lo que es la catequesis del Papa León XIV y vamos a reflexionar con nuestro hermano, nuestro querido hermano Juan. Así es, iniciamos de esta manera, pues ustedes saben que esta catequesis del Papa León, como las demás tanto del Papa Francisco, está siempre dividida por ciclos. Este ciclo pues tiene que ver con los documentos del Concilio Vaticano II. Interesante. Sí, y estamos viendo la Lumen Gentium, que es luz de las naciones, luz de la gente, y el Papa se enfoca en redescubrir y profundizar estos documentos tan valiosos del Concilio Vaticano. Y el objetivo que busca el Papa con estas enseñanzas de índole de textos históricos del pasado, más bien son una guía para la Iglesia, son una luz ante estos desafíos de la modernidad. En las últimas semanas, pues, la Lumen Gentium busca que cada fiel, cada uno de nosotros, los bautizados, podamos redescubrir la misión, el lugar dentro de este cuerpo tan hermoso que es la Iglesia. Y en la audiencia ya el Papa mencionaba, ¿verdad? Resalta fundamentalmente la vocación universal a la santidad. Todos estamos llamados a vivir en santidad y por el bautismo es la puerta de entrada hacia poder caminar en esa senda. Y la santidad no es, decía el Papa, no es un privilegio para... Él mencionaba, el tema era la santidad y los consejos evangélicos. Exacto, y los consejos evangélicos. Y él decía también que esto no es un privilegio para los religiosos, para los curas, sino que todos por el bautismo estamos llamados a ser santos. ¿Y cómo llegamos a ser santos? Señores, participando de la Santa Eucaristía, confesándonos, siendo iglesia, viviendo la palabra en el día a día y sobre todo ejercitándonos con las virtudes, Padre. Y aquí me detengo para darle paso a ustedes en lo que sigue. Bueno, qué interesante, de verdad. La Lumen Gentium es el documento premium del Concilio Vaticano II y sobre todo estos números del 39 al 42, es bueno que ustedes también lo chequen, que hablan del llamado universal a la santidad. Y los consejos evangélicos, como decía el texto que relacionaba el Papa León XIV, que la santidad no es un privilegio para algunos, sino que es un don, un llamado para todos los cristianos. Y cuando hablamos de santidad, significa que participamos de la esencia divina y que nos nace, o más bien participamos por medio del sacramento del bautismo, que es cuando nosotros comenzamos esa puerta de entrada a unirnos a una vida de gracia, a una vida de santidad a través del bautismo, indudablemente por medio de los demás sacramentos. Y cuando el Papa habla de que la santidad y los consejos evangélicos, como ese llamado que se vive en la Iglesia, los consejos evangélicos, sobre todo, que hacen votos solemnes, la vida consagrada, y los consagrados, la castidad, la pobreza y la obediencia como virtudes que nos llevan a reflexionar y que nos llevan sobre todo a adentrarnos más en una vida de profundidad y de oración. Entonces, quien vive los consejos evangélicos, que vamos a decir, todos podemos vivir los consejos evangélicos. No podemos decir que Lusitania y Felo, que están casados, cada uno con su propia pareja. Bueno, sí, cada uno con su propia pareja. Para que no se confundan. Lusitania con su pareja. Nota. Mi esposo Raúl. Raúl. Y Felo también con su pareja. Con mi polluela Mariela. Ellos también pueden vivir los consejos evangélicos a su modo. ¿Con qué? ¿Con qué fin? De buscar la santidad. Entonces, el Papa decía que esto no es un privilegio de unos, sino que es un llamado para todos. Oiga bien, no es un privilegio para la vida consagrada, para los sacerdotes y para los religiosos que hacen votos solemnes, sino que es un llamado para todos los cristianos. Entonces, la santidad
es para los bautizados y bautizadas, querida Lusitania. Así es. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir como sacerdote, tú como casada, usted como soltero? Todos estamos llamados a vivir la santidad. Y a practicar, Padre, también esas virtudes que decía Felo al inicio. Esas virtudes tenemos así que, es. que cultivarlas, Dentro de- por supuesto que sí. Y inclusive el mismo celibato, que pertenece a una vida de consagración, no vivimos el celibato como un rechazo, Correcto. sino como una acogida, Ni para reprimir. Exacto. no para reprimir nada, sino como una acogida con amor a la vocación que Dios nos ha llamado. O sea, renunciamos a la vida matrimonial no porque repudiamos la vida matrimonial, sino porque acogemos el reino de Dios y nos entregamos plenamente a este trabajo para hacer visible a Jesucristo. Yo como sacerdote, ustedes como casados, pero también el soltero, todos estamos llamados a la santidad y tenemos que cultivar esa santidad hoy. Y recordar, Lusitania, querido Felo, que este año se nos habla del bautismo. Ay, sí, ¿Verdad? por El cierto. bautismo y sinodalidad, Camino de santidad. santidad. Y el Papa nos está abordando estos temas a raíz de la Lumen Gentium, sobre todo los números del 39 al 42, Anoten. que hablan del tema de la santidad. El Eso tema es de la importante. Hay que, señores, leer nuestro documento. Siempre lo decimos aquí en el programa. Y mire, me encantó muchísimo porque el Papa también pues decía que la santidad no es algo reservado para pocos. O sea, ya lo que usted ha dicho, ¿verdad? Que es para todo. Y también, además de que él decía que es un don, ¿verdad? Un privilegio, obviamente, un don, pero también es un deber de todo el cristiano, todo el que es bautizado, de saber que tiene ese llamado, señores, a la santidad. No es no, que eso yo se lo voy a dejar a mi hermano, a mi mamá o a mi papá. No, 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 no. Estamos todos llamados y de hecho los evangelios también hablan muy claro de que debemos vivir en santidad. Lo mismo, Padre de la Iglesia, si vemos todo esos grandes santos también, nuestros santos de la Iglesia, siempre hablaban mucho de santidad. Y más, pues en estos tiempos que vivimos, Padre, y Felo, y ustedes que están por ahí, que vemos que nos quieren distorsionar, ¿verdad? El pensamiento, o más bien nos quieren embullar, como decimos los dominicanos, con tantas divinas cosas que hay en las redes sociales y todo eso. Tenemos que tener mucho cuidado y saber que donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, debemos practicar pues la santidad donde quiera que estemos. Que es lo más porque importante, es lo más practicarlo. importante, sí. No solamente que hablen, sino No que solo- vivamos en Que santidad. Vivir lo que es lo más ahí, importante. ahí es verdad Ahí es donde, que- donde el asunto se pone duro. Sí. Miren, y él hablaba también de que el martirio, como supremo testimonio, De santidad. en un momento, ¿verdad?, de gran fuerza emocional, el Papa enfatiza, recuerda, que el nivel más alto de la santidad es dar la vida. Por Pero otros. puede ser esa vida, esa entrega cruenta o incruenta. Correcto. O sea, que nos maten por predicar la verdad, la justicia, pero también esa muerte que uno tiene que ir caminando a ese yo. La incruenta. Señores, es el incruenta, ese exacto. yo es difícil, porque con ese yo, Padre, es difícil obedecer. Con ese yo allá alto es difícil ser casto. Y es difícil también hacer una entrega desinteresada, porque entonces yo, Ese ego, ¿eh? después yo, Porque y si yo- sobra un chin más yo. O sea, Felo, Entonces, que tú haces un llamado que la santidad tiene que vivir el tema de la humildad. La humildad. la O sea, humildad, el ego arriba, bajarlo. bajarlo. El que se porque- abaja. De hecho, Correcto. la humildad de santidad, y lo decía ya ese gran santo, San Juan Bosco, el santo de la juventud, hablaba mucho sobre eso, porque sabemos que cuando estábamos jóvenes, señores, la humildad, hay mucha falta de humildad muchas veces. Entonces, es importante practicarlo, ya lo decía el Padre. Y qué bueno que el Papa nos está hablando de realmente en este tiempo que vivimos en la iglesia, que es algo grande, donde se van a bautizar, y se bautizaron muchísimas personas para eso, para que se abran las puertas de bendiciones a ese llamado de santidad. Vimos por ahí, yo no sé si ustedes también lo vieron, que se bautizaron personas, de hecho, personas ya adultos, creo que Mayores, fue sí. allá mismo creo que fue En el Jordán. mismo- En Francia muchos. ¿verdad? Muchos, Eh, exacto, en Francia fue. Fue un hito grandísimo, Pero una porque cosa- fueron una gran cantidad sí. excesiva, gracias a Dios, Una de bendición. bautizados. Así Señores, mismo. y yo quería decirle también, Padre, que a veces el fiel común entiende que
La santidad es un estado de quietud, ¿verdad? De no comprometerme con nada y trancarme en la habitación y no meterme en lo social. Un estado pasivo. Y no vivir, Exacto. y no vivir la ética, y no vivir, señores, el heroísmo. Señores, el santo vive la verdad, vive en la pureza, vive, Señor, en el desafío constante de desafiar, no por desafiar el sistema, sino de ser potable. Padre, cuentas claras, puertas abiertas. La santidad se vive en acción. Se nos pide dar cuenta de algo, la damos, no tenemos que molestarnos, como a veces se molestan algunos políticos. Alguien nos critica, bueno, escuchar con tranquilidad, sin subirse como una cerveza, y explicar con esa paz, señores, pero la santidad nos impulsa a vivir auténticamente el Evangelio en medio del mundo. El Papa Francisco nos hablaba de esa entrega ordinaria, o sea, hacer lo que hay que hacer en el lugar donde hay que estar cada día. Y con lo que nos toque. Con lo que nos toca. Esa entrega paso a paso, día a día. Así se vive la santidad. Así se vive la santidad. Bueno, señores, y ya lo decía el Papa León XIV en esta... En esta catequesis, señores, en esta catequesis. Y es que es un don, pero además de un don, señores, la santidad, como ya lo decía, claro, es un llamado y un deber de todos los bautizados, todos los cristianos, querido Padre. Pasamos ahora a una breve pausa y quedamos nosotros también. Yo voy a anotar para yo leer y releerlo, porque de verdad nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Eso es sin desperdicio, señores. Ahora sí que pasamos a una breve pausa. Continuamos.